terminar nuestra serie Heridos en las manos de Dios. Y vamos a terminar esta serie viendo la historia de Job. Vamos a abordar parte del libro de Job. Y vamos a abrir nuestras Biblias justamente en este libro. Vamos a abrirla en el capítulo 40. Y vamos a dar lectura del versículo 6 hasta el versículo 14. Y luego de eso vamos a leer el capítulo 42, del versículo 1 al 6. Dice así: Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que tú todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El sufrimiento es uno de los grandes temas de la humanidad. Tarde o temprano se hará presente en la vida de cada ser humano. No importa la clase de persona, la cultura, el estrato social, la edad o la personalidad, todos, sin excepción, enfrentarán algún dolor, alguna pérdida, alguna enfermedad debilitante o terminal, algún fracaso moral, alguna traición o ataque. No importa los precavidos que seamos, no importa el dinero que tengamos, los seguros que contratemos, cuán organizados seamos, no importa. No podremos evitar el sufrimiento. Nadie es inmune al dolor. La vida es frágil, la vida es blanda. Y es por eso que el libro de Job es tan relevante para nosotros. Porque sí, podemos explicar ciertos sufrimientos como consecuencias de malas decisiones que hayamos tomado en la vida. Pero cuando somos cristianos, cuando has entregado tu vida a Dios, cuando has creído en el Evangelio y cuando procuras vivir según el consejo de Dios, pero aún así el dolor irrumpe en tu historia, entonces el corazón se llena de preguntas. Preguntas tales como: si Dios es soberano, si Dios es bueno, ¿cómo es posible que Él haya permitido esto? Si soy hijo de Dios, si he confiado en Él, ¿por qué me sucede esto? Podemos dar alguna respuesta entendiendo, por ejemplo, de que una vez que el pecado entró en el mundo, la muerte entró en el mundo y a través de la muerte el dolor. Pero aún así, hay muchas cosas que suceden y que sucederán que parece que no tendrán ningún sentido en nuestra vida. Y es aquí donde el libro de Job abre una ventana que Job nunca pudo ver. En los primeros capítulos de este libro se nos muestra una escena celestial. Seres celestiales vienen delante de Dios y donde aparece Satanás. Y ese es el mismo Dios quien presenta a Job como un hombre recto, como un hombre temeroso, como alguien apartado del mal. No es Satanás
quien inicia este tema. Es Dios quien dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces Satanás lanza un desafío. Y él dice, Job te teme porque está protegido por ti. Has puesto un cerco alrededor de él. Le has bendecido. Le has aumentado los bienes. Pero retira ese cerco, que él pierda todo lo que tiene, y entonces él llegará a blasfemar en tu presencia. Entonces Dios permite que ese cerco sea removido. Y es aquí donde comienza la gran tensión para Job. El sufrimiento comienza para él. Y este sufrimiento no es producto de su pecado. No es resultado de una mala decisión que Job haya tomado. No es disciplina por alguna desobediencia. Es un sufrimiento que tiene un propósito que él no conoce. El lector lo sabe, Dios lo sabe, Satanás lo sabe, pero Job no. Y entonces el hombre que es mencionado como un hombre recto, como apartado del mal, comienza a ser herido en todas las áreas de su vida. En lo económico, él pierde todos sus bienes: bueyes, asnos, ovejas, camellos, a manos de ladrones. Incluso son asesinados sus criados y sus pastores. En lo familiar, mueren sus 10 hijos en el mismo día. En lo físico, es cubierto de una sarna que lo afecta desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. En lo íntimo, su esposa lo desanima, diciéndole que abandone sus principios, que maldiga a Dios, que abandone su integridad y que se muera. En lo social, sus amigos lo acusan de un pecado oculto y que todo su dolor y su sufrimiento es por su propia culpa, ya que es orgulloso y se niega a reconocer su maldad. Sus amigos lo acusan, sus amigos lo juzgan. Y como si eso no fuera poco, es motivo de burla de los demás, de los jóvenes, motivo de escarnio. Job está herido en el cuerpo, herido en el alma, herido en su dignidad. Y aunque nosotros conocemos el trasfondo celestial, como dijimos, Job no lo conoce. Él solo sabe que Dios gobierna todas las cosas. Y aunque existe confusión en él y pide respuestas a Dios, Job no abandona a Dios. Y es por eso que a lo largo del libro vemos declaraciones con tanta convicción y tan llenas de fe como estas. Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto Job no pecó, agrega el libro, Job capítulo 2, versículo 10. O cosas como estas, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Es decir, aunque Dios me matare, yo permaneceré esperando en Él. Job 13, versículo 15. Job ha perdido todo, pero sigue confiando en Dios. Sin embargo, él comenzará un camino lleno de cuestionamientos. Él busca saber en qué ha fallado, por qué Dios se ha puesto en su contra, al punto que él quiere exponer su caso delante de Dios. Él quiere ser justificado, él quiere ser vindicado públicamente. Job no se reconoce como un culpable. En otras palabras, Job considera que es injusto todos los sufrimientos que ha experimentado. En resumen, Job está luchando con la soberanía de Dios. Y es precisamente allí cuando este hombre herido, cuando no tiene respuestas, cuando finalmente Dios habla. No para revelarle el diálogo que tuvo con Satanás, sino para revelarse a sí mismo. Y así llegamos a este momento culminante. En esta respuesta, Dios lleva a Job a un entendimiento más profundo acerca de él mismo, sobre quién es él. Y de esta manera, Job tiene un entendimiento más profundo de Dios y es llevado a incluso perfeccionar
su amor hacia Él. Considerando esto, el sermón de hoy es heridos delante de un Dios soberano. Heridos delante de un Dios soberano. Y vamos a ver esto en tres partes. La primera de ellas es Dios como el juez justo. Vamos a ver esto en el capítulo 40, del versículo 6 al 14. Primera cosa que debemos entender es cómo encajan estas palabras de Dios en todo esto. Como ya mencionamos, durante el transcurso del libro de Job, los amigos lo acusan, le dicen que está sufriendo por su pecado. Y es por eso que Job se niega a aceptar eso y entra en un debate con sus amigos. Él dice: yo no he cometido pecado, yo no he vivido en rebeldía contra Dios, por lo tanto yo no merezco esto que estoy sufriendo. Ahora, luego de entrar en debate con sus amigos, Job comenzará a pedirle explicaciones a Dios. Job insiste con seguridad que él no ha pecado en contra de Dios y por lo tanto pide que Dios le escuche, que Dios atienda su caso. Ahora, esto lleva a Dios a responder, porque a lo largo de todo el libro, Job busca respuestas. Job pide a Dios una audiencia y es aquí donde llega la respuesta de Dios. La primera respuesta de Dios la encontramos en el capítulo 38 y es aquí donde Dios entra en escena, pero no como Job lo esperaba. No para darle o permitirle una audiencia a Job, sino simplemente para darle una pizca de la realidad, para mostrar quién es Él. Si vemos en el capítulo 38, versículo 1, dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y es aquí donde comienza a hablar Dios y pone en su lugar a Job. Aparece Dios, la voz de Dios desde un torbellino y comienza a hacerle una serie de preguntas. Preguntas como: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? O lo interroga sobre los cielos, sobre las profundidades del mar, sobre el universo, sobre los animales. En el fondo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Muestra su catálogo de maravillas, todas las cosas que ha creado y que Él tiene conocimiento absoluto de todo lo que existe, para mostrarle a Job simplemente que Él no es Dios, que no tiene ni idea de todas las, o no tiene el detalle ni conocimiento de todo lo que existe. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Es mostrar su control sobre el orden creado, sobre lo que existe. Sin embargo, hay algo más que Dios va a hacer y lo vamos a ver en esta segunda respuesta. En el capítulo 38, Dios en el capítulo 38 se muestra como el creador, el soberano del cosmos, el creador y controlador del cosmos, pero en el capítulo 40 Él nos muestra que Él es quien controla el orden moral. Es decir, Él es el juez que gobierna con justicia. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 41. Si leemos en el versículo 8 de este capítulo 41, dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? En hebreo, lo que Dios dice literalmente es: ¿invalidarás mi justicia? Job, en su afán de buscar respuestas, en su afán de mostrarse como inocente, ha cuestionado a Dios. Ha cuestionado la justicia de Dios. Y es por eso que Dios lo desafía. Él le dice: ¿invalidarás mi justicia? Si seguimos viendo, versículo 10 al 14, Dios dice lo siguiente: adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo, mira todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Lo que Dios quiere decirle a Job es sencillo: que solo Él tiene el poder y el derecho
para ser quien gobierne el orden moral de los hombres. Job no puede, ni tiene el derecho de hacerlo. ¿Cómo podría Job sentarse en el lugar de Dios y juzgar al mundo mejor que Dios? Eso es un engaño. Y el que cree tal cosa es un arrogante. ¿Cómo alguien puede pensar que puede ponerse en el lugar de Dios y juzgar al mundo mejor que Dios mismo? Job no tiene el derecho de hacer algo como eso, y tampoco puede hacerlo. Ahora, aquí claramente Dios pone en su lugar a Job. Sin embargo, hay algo que Dios también intenta hacer, y es que en estas preguntas Dios no solo confronta a Job con sus acusaciones, con sus supuestos equivocados, sino que también está enseñando a Job a simplemente confiar en Él, en medio de su dolor, a permanecer sometido a Dios. Job debe dejar a un lado su deseo de tener explicaciones del por qué está sufriendo, o los motivos de su sufrimiento, porque si Dios es creador, si Dios es justo, si Dios gobierna con justicia, entonces Job debe confiar en eso, en que Dios juzga con justicia. Job debe confiar en Dios. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer en nuestro sufrimiento. Dios es justo. Él juzga con justicia. Y en ocasiones, aunque no parezca justo lo que hemos recibido o lo que estamos padeciendo, aunque a veces miremos a los demás y no entendamos por qué los malos parecen prosperar, es decir, si llegamos a eso es porque no estamos viendo el cuadro completo. Dios es un juez justo y por lo tanto, en medio del dolor, yo debo confiar en Él. Porque como el caso de Job, puede que nuestro sufrimiento no se deba a algo que nosotros hayamos hecho mal, sino que hay un propósito que nosotros desconocemos. Ahora, claro que sí, estas palabras de Dios son irrefutables, son desafiantes y nadie puede cuestionarlas, nadie puede contradecirlas y corrigen a Job. Pero también es cierto que estas palabras de Dios muestran el amor de Dios a Job. ¿Sabes por qué? Porque primero Dios se presenta como Yahvé, y que es el nombre del pacto, es el nombre que Dios revela a Moisés y revela a su pueblo, y es el nombre que su pueblo le conoce y que usa para tener en una relación cercana e íntima con él. Dios se presenta a Job como Yahvé, de la manera más cercana que podía. Segundo, Dios se da el tiempo de entrar en diálogo con Job. Dios no es una deidad agresiva, cruel, sino que es condescendiente y entra en diálogo con Job. Viene a darle un entendimiento más claro de quién es Él. Y tercero, Job tiene este encuentro con Dios, está delante de la presencia de Dios, pero Job no muere. Escucha la voz de Dios desde un mismo torbellino. Y eso no es algo tranquilo. Desde un mismo torbellino, Job escucha las palabras de Dios, pero en su gracia, Job no muere. Dios no le da una respuesta a Job del por qué está sufriendo, pero se da el tiempo de acercarse a Él y darle una revelación más clara de Él. Lo corrige para que Job pueda conocerle aún mejor. Así que, hermanos, cuando estamos enfrentando el sufrimiento, el dolor, y ese dolor nos lleva a cuestionar a Dios, a criticar a Dios, nosotros, por consiguiente, lo que estamos haciendo es, estamos diciendo que Dios no está juzgando las cosas como debería. Dios no está controlando las cosas como Él debería. Pero eso no nos corresponde a nosotros.
Elizabeth Elliot, quien perdió a su primer esposo asesinado por indios, y perdió a su segundo esposo por una enfermedad de cáncer, reflexionando sobre el libro de Job, escribió lo siguiente sobre estos últimos capítulos del libro de Job. Ella dice: Dios es Dios, sí, Él es Dios. Él es digno de mi adoración y mi servicio. No encontraré descanso en ningún otro lugar que no sea su voluntad. Y esa voluntad es infinita, inmensurable y va indescriptiblemente más allá de mis ideas más grandiosas de lo que Él pudiera estar haciendo. Dios es Dios. No encontraré descanso en ningún otro lugar, sino solo en su voluntad. Aunque esa voluntad implique el sufrimiento más grande. La segunda cosa que vamos a ver es la incapacidad del ser humano. Y esto lo vamos a ver desde el versículo 15 del capítulo 40 hasta el versículo 34 del capítulo 41. El resto del capítulo 40, Dios nos habla comienza a hablar de dos bestias, de dos bestias. La primera que menciona es el Behemoth y la segunda es el Leviatán. Ahora, Behemoth es una palabra hebrea que significa bestia o cuadrúpedo. Con este animal, Dios se refiere a una bestia con gran fuerza, de gran tamaño, y por la descripción que Dios hace, es probable que se refiera a un hipopótamo, ya que era el cuadrúpedo más conocido por los hebreos. Era herbívoro, como nos menciona el capítulo, el texto, tiene fuerza en sus lomos y en los músculos de su vientre, como nos dice el texto. También Dios nos menciona al Leviatán. El Leviatán es mencionado otras veces en la Biblia y es considerado como una personificación del caos. Aquí el Leviatán es presentado como una bestia del mar y mucho más aterradora, fuerte que el Behemoth. Se nos dice que ataca a los seres humanos en el versículo 8, que sus dientes espantan en el versículo 14 del capítulo 41 y que estremece las aguas como una olla en el versículo 31, entre otras características temibles y asombrosas de esta bestia. Ahora, algunos han dicho que este Leviatán podría tratarse del cocodrilo, como una bestia abominable y temible para el ser humano. Otros dicen que puede tratarse de un ser mitológico. Ahora, se trata o no del cocodrilo, lo que Dios quiere hacer es mostrar una bestia amenazante, indomable para el ser humano. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de Dios al presentar estas dos bestias? Bueno, primera cosa, Dios tiene dominio sobre ellas, ¿sí? Para el ser humano es imposible poder domarlas también, pero hay algo más que Dios intenta hacer al presentar estas dos bestias. Recordemos que Dios ya se mostró en el capítulo 38 como alguien que domina sobre la creación, sobre el orden creado. Entonces Dios está buscando decir algo más cuando habla de estas dos bestias. Él está hablando ahora del orden moral. Por lo tanto, Dios usa a estas dos bestias como una representación del mal. Es decir, Dios busca mostrarle a Job que así como Él gobierna estas dos bestias, Dios también gobierna lo que estas bestias representan. O sea, el caos, el mal y la muerte. Así como Job es incapaz de hacerle frente a un cocodrilo, de hacerle frente a un hipopótamo por sí mismo, no lo puede domesticar, no lo puede gobernar, no puede dominarlos, y Dios sí lo puede, así Dios también puede gobernar todo el caos, el mal y la muerte. Para Job es imposible hacerle frente a estas bestias, y lo vemos en el capítulo 41, versículo 8. Dios le dice: pon tu mano sobre él, refiriéndose al Leviatán. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Es decir, no puedes luchar contra esta bestia. Y en el versículo 10 del capítulo 41 dice: nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién podrá estar delante de mí? O sea, nadie es tan osado que pueda hacerle frente a este animal como yo, que soy su creador, puedo hacerlo.
Por lo tanto, no hay nadie quien pueda estar delante de mí. Dios creó estas criaturas, para Él son insignificantes. Ahora, lo que Dios hace aquí es presentar un argumento que va de menor a mayor. Le muestra a Job estas bestias, le hace ver que ningún hombre puede dominarlas. Entonces, si Job no puede gobernar estas bestias, entonces mucho menos puede gobernar lo que ellas representan, el caos y la destrucción. Si Job no puede hacerlo, entonces ¿cómo se cree capaz de cuestionar a Dios o de supervisar los designios misteriosos de Dios, aun cuando estos impliquen mi dolor, mi sufrimiento? Entonces, todos estos cuestionamientos de Job no tienen lugar. Antes de estas respuestas de Dios, Job cuestionaba a Dios. En el capítulo 10, versículo 3, Job dice: ¿te parece bien que me oprimas? ¿Que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Job diciéndole a Dios: ¿te parece bien que me oprimas? ¿Te parece bien que me oprimas? ¿Que favorezcas los designios de los malvados? Job cuestionando a Dios. Job, al sufrir aparentemente sin razón, cuestionó la manera en que Dios hace justicia. La verdad es que no hay duda que el sufrimiento llevó a Job a una mirada errónea, a una mirada equivocada, pero todos nosotros estamos expuestos a este tipo de batallas. El sufrimiento puede ser el escenario perfecto para que nuestro pecado y las fuerzas demoníacas nos lleven a desacreditar a Dios, nos lleven a cuestionar a Dios. El sufrimiento produce dos cosas: aleja a las personas de Dios o las acerca más hacia Él. En esta historia, a pesar de que vemos que Job cuestiona a Dios, que fue insensato, que fue imprudente, Job jamás abandona a Dios. Pero, ¿qué haremos nosotros? ¿O qué hacemos nosotros cuando hemos perdido el trabajo? Cuando enfrentamos una situación difícil, cuando perdemos a un ser querido, cuando tenemos serios problemas familiares, ¿nos enojamos con Dios? ¿Lo cuestionamos? Decimos: esto no es justo, Señor. Yo te he servido, yo he permanecido, y finalmente cuestiono y me enojo contra Él, o nos aferramos aún más a Él en medio del dolor. Dios ha terminado con su corrección a Job, y ahora Job, como alguien que teme realmente a Dios, responde en humillación, en total rendición, en total adoración. Y la verdad es que eso es lo que necesitamos hacer cuando enfrentamos el dolor: escuchar y ver a Dios. Y Él nos dará la satisfacción que Job experimenta, aun cuando sus dolores y sufrimientos no terminaron o no han acabado. Y eso es lo que vamos a ver en el tercer punto de este sermón: la sumisión a la soberanía de Dios, desde capítulo 42, versículo 1 al 6. Lejos de una respuesta regañadiente, Job responde en adoración. Versículo 2 del capítulo 42. Yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job retira sus demandas acerca de Dios. Versículo 3. Job cita a Dios, dice: ¿quién es el que oscurece sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job cita la pregunta que Dios le hizo para referirse a sí mismo, porque era él quien oscurecía el consejo de Dios. Pero luego de experimentar y escuchar las palabras de Dios, esa majestad divina ahora es algo mucho más grande que algo abstracto, que un concepto abstracto, sino que esta concepción de Dios, de la grandeza, se ha apoderado de su corazón, del corazón de Job. Job
ha quedado tan maravillado y rendido ante la sabiduría, el poder, la soberanía, la justicia de Dios, que ya no tiene ningún interés de ser vindicado. Él ya no quiere ser vindicado, él ya no pide excusas, él ya no pide explicaciones, porque tan solo le basta con conocer a Dios. Tan solo le basta con esta imagen más clara de quién es Él, de quién está delante de Él. Al contrario de seguir ese camino, Él se retracta. Versículo 6. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, Él retira sus acusaciones, reconoce su insensatez y su torpeza de todo lo que dijo en el pasado, de todas esas acusaciones en contra de Dios, ya que realmente él no puede hacerle frente a él y no conoce los planes de Dios. Ahora, Job no le está dando la razón a las acusaciones que sus amigos hicieron acerca de que este sufrimiento y dolor que él experimentó se debe a algún pecado que él cometió. Job no está dándole la razón a ellos. Recordemos, Job es presentado como alguien realmente íntegro, que temía a Dios. Por lo tanto, él no está sufriendo por un pecado en específico. Pero sí, Job aborrece las acusaciones y los cuestionamientos que él hizo a Dios. Ahora, Job ya no exige nada y entiende que él no es nadie para controlar a Dios, que solo le corresponde confiar en Él y entregarse a Él. Lo curioso de esta historia es que Job nunca conoce la verdadera razón de sus sufrimientos. Dios no le dice el desafío que había entre él y Satanás. Pero Job ahora, en el final de este libro, es mostrado como un siervo aprobado, probado, y que su amor por Dios ha sido perfeccionado. Ahora, Job tiene un conocimiento más claro de él. Un comentarista dice, Job queda satisfecho, sin conocer las razones de su sufrimiento. La prueba solo podía funcionar si Job no sabía para qué era. Dios conduce a Job a una experiencia de aparente abandono para que él pudiera experimentar una fe mucho más profunda, para que aprendiera a amar a Dios solo por quien es Él. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en sus hijos? Pueden haber muchas razones, pero sin duda nuestro amor por Él es puesto a prueba cuando llega el dolor, cuando el silencio permanece por un tiempo y nosotros no tenemos respuesta. Pero si permanecemos buscando a Dios en oración, si somos alimentados por su palabra, si permanecemos creyendo en sus promesas, nos damos cuenta que no les buscaremos por lo que Él nos puede dar, sino por quién es Él para con nosotros. El dolor puede llevarnos al punto de amar a Dios no por lo que Él nos da, sino simplemente por quién es Él. Por quién es Él. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Consolador, Él es nuestro refugio. Aun cuando estemos en los momentos más oscuros de nuestra vida. Y aunque sea extraño, el dolor puede ser uno de los dones más valiosos, porque aunque sea incómodo, porque aunque nos lleva al límite, será útil para llevarnos solo a ver a Dios y a ser transformados por Él. Tal como Job, nunca lo vamos a ver todo, nunca lo vamos a entender todo, pero veremos lo que necesitamos ver. Veremos a Dios y eso es suficiente. Tan solo eso nos basta. Finalmente, tú y yo gozamos de algo que Job no conoció en ese momento. Y es que cuando nos veamos heridos delante de un Dios soberano, podemos confiar en Él, porque hemos conocido a un Job aún más excelente. No necesitamos ver a Dios saliendo desde un torbellino,
necesitamos ver al Dios hombre, a Jesús, el único verdaderamente justo y perfecto que sufrió siendo inocente. Jesús se entregó hasta la muerte, mientras sus amigos lo negaron y sus enemigos lo insultaron y se burlaron en contra de él. Jesús experimentó rechazo de su familia. Como Job también estuvo desnudo, con dolor físico por heridas, sin dinero, aunque era el más grande y rico de la historia. Job se sintió abandonado por Dios, pero Jesús realmente experimentó la ausencia de Dios cuando cargó nuestro pecado en la cruz. Fue atacado por Satanás, sin embargo, glorificó siempre al Padre. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque cuando nosotros como cristianos suframos, podemos estar seguros que Dios está con nosotros. No gracias a que somos justos, no porque somos buenos, sino gracias a Jesús, que cargó con nuestros pecados en la cruz. Y gracias a eso, Dios nos mira como sus hijos. Podemos estar heridos, sin embargo, su amor y su presencia, el amor de Dios y la presencia de Dios jamás se apartarán de nosotros, porque Dios nos mira a través de Jesús. Gracias a las heridas del varón de dolores, de aquel experimentado en quebranto, que nosotros podemos gozar del privilegio de conocer a Dios y de tenerlo como nuestro Padre. Es el sufrimiento del mismo Dios hombre que nos da consuelo, quien nos fortalece en nuestro sufrimiento. Aun cuando estemos en dolor, en angustia, aun cuando luchemos con cosas que no podemos entender, podemos estar tranquilos, podemos tener esperanza y podemos tener satisfacción. Porque sabemos que Dios está con nosotros, porque Jesús nos llevó al Padre, porque llevó la vida que no podíamos vivir, vivió perfectamente y cargó con toda nuestra maldad. Gracias a eso, nosotros podemos tener a Dios a nuestro favor. Y gracias a eso, nosotros estaremos con Él eternamente y para siempre.